Muy bien, excelente. Vamos a continuar ya propiamente con las lesiones de pues codo, antebrazo y mano, ya en este módulo de patologías del miembro superior, con enfoque en rehabilitación y fisioterapia. Muy bien, las fracturas, como les mencionaba en la parte de anatomía. En el codo es muy común que las fracturas sean de complejo abordaje. Como se ve aquí, técnicamente en el cúbito al fracturarse pues el olecranon, pues es la inserción aquí pues técnicamente de todos los músculos pues del tríceps, ¿no? Principalmente. Entonces el tríceps que viene de acá, de la parte superior, técnicamente pues va a estar llevando este segmento óseo hacia afuera, lo que va a pues no va a favorecer una buena recuperación. Probablemente el segmento óseo se esté desplazando, entonces hay que cuidar mucho esa parte, sobre todo cuando son intervenciones que no son quirúrgicas, que son conservadores por el riesgo de desplazamiento óseo. Por eso es que muchas veces se opta en este tipo de procedimientos por poner algún tipo de material, ¿no? Como se ven aquí, esta especie de placa con anillos para colocar clavos, placa igual con clavos. Entonces, imagínate, si tú tu codo lo percibes, o sea, no es muy difícil percibir las superficies óseas, ¿no? Ahora, con esos materiales tú las vas a lograr percibir aquí inmediatamente debajo de tu piel. Va a ser muy notorio. Y de igual manera, como todos los materiales, pueden llegar a generar repercusiones, ¿no? Como vemos aquí que sobresale de la cortical del hueso, pues técnicamente todo el tejido blando, en este caso sería el tríceps, podría llegar a generar irritación a la contracción o el movimiento de extensión o flexión del codo. Aquí tenemos otro caso, vemos ambas placas, clavos en ambos sentidos para fijar el material, este alambre para unir el olecrano. Entonces fue una fractura muy compleja. Y lo que pasa es que a Jorge en una caída se pega con el hueso al no tener una especie de colchón muscular, pues la fractura llega a fisurar de forma muy traumática, ¿no? Los diferentes componentes. Así que las fracturas de codo suelen ser muy complejas, muy complicadas de abordar, de rehabilitar, de operar, por aparte de todos los nervios y paquete circulatorio que pasa por esta zona, ¿no? Ten en cuenta todos los nervios distales, ¿no? El radial, el mediano, el cubital, que están muy cercanos al codo, pasan sobre él técnicamente, pues se pueden lastimar en algunos casos. Ok, tenemos otro caso. La fractura del olecranon pues siempre va a ser complicada porque técnicamente el olecranon es el que recibe pues técnicamente todo el cóndilo para la flexoextensión del húmero, así que va a generar mucha complicación. Aquí ya yendo un poquito más hacia zona de antebrazo, pues ya se va la placa que llega un poco más larga, pero también se fracturó, pues toda esa zona articular, lo cual va a ser pues muy complejo y muy limitante. Tenemos este caso, ¿no? Con la placa, los clavitos. Y bueno, aquí algo muy interesante es que cuando se llega a fisurar, bueno, fracturar la cabeza del radio, en algunos casos no es viable eh, simplemente poner un clavo, una placa o que se consolide. Lo que se opta, como en la imagen de abajo, en la C y en la D, es por retirar por completo la cabeza del radio, porque se ha visto que facilita mejor recuperación y funcionalidad. O en algunos casos se opta por una prótesis como se ve aquí. Entonces no es tan común la prótesis de cabeza radial, lo más usual es que se llegue a retirar simplemente para facilitar pues una mejor funcionalidad de esa estructura. Ok, un poco más abajo ya vemos que es la placa en la diáfisis, en la parte ya, bueno, ya no sé, la diáfisis ya es un poco más distal, en el antebrazo. Y bueno, aquí vemos ya fracturas ya en la zona distal del radiocúbito, pues técnicamente fue fractura de pues de ambos segmentos del cúbito del radio y suelen ser muy complejas ya de abordar porque es todo un complejo articular ya con los huesecillos y el carpo que pueden tener algún tipo de también de desalineación. Esta plaquita para la típica fractura seguramente de coles, ¿no?
Esto suele verse un poco más común, la plaquita para el radio. Y bueno, a nivel de los falanges, aquí en este caso falanges y metas, pues en algunos casos se llega a optar por poner esos micro clavitos para fijar una fractura, ¿no? Que puede ser la típica fractura del boxeador por algún impacto, por algún golpe, por caer con la mano o que te caiga algún tipo de objeto, puede suceder. Aquí en esta zona se pone un clavito en estos huesecillos del carpo. También en esta falange, ¿no? Vemos cómo se pone la plaquita con los diferentes clavitos. Imagínate a nivel muy chiquitito, ¿no? Entonces eso es lo que nos podemos encontrar a nivel de fracturas, esas diferentes intervenciones y como les digo en rehabilitación y nos interesa mucho saber con qué tipo de material va a llegar para poder inferir qué tejidos pasan por encima que podrían llegar a tener alguna complicación o si la misma placa material de pues llega a tener alguna limitación si está cerca de la articulación que nos limite el movimiento. Entonces por eso es importante tenerlo claro y tener mucha comunicación con su médico del paciente para saber si hay algunas características muy puntuales de eso, ¿no? Si algunos momentos no los puede hacer o no en cierto grado o no hasta cierto tiempo para que la recuperación del paciente sea la óptima. Ok, vamos con luxaciones. La luxación del codo pues es medianamente frecuente. Como vemos aquí, suele ser sobre todo que el cúbito se va hacia posterior y el húmero se va hacia anterior. Suele ser muy común por caída con la mano en extensión. Este mecanismo de lesión es muy común. Caer y meter la mano. Si no es fractura de escafoides, es fractura de coles, o es luxación de codo, o fractura de antebrazo, o luxación de hombro, o fractura de glena, o fractura de hombro, o o luxación de acromio clavicular. O sea, este mecanismo compromete cualquier elemento de todo el miembro superior. Y es una caída muy común porque cuando te tropiezas metes la mano y si no tienes un buen sistema de amortiguación, de fuerza muscular, de capacidad ósea, de resistencia y soportar tu peso, pues, pues va a terminar en alguna lesión de estas. Aquí tenemos otra fractura, suele ser muy similar como se ve ahí. Y ok, esta luxación ya a nivel de la muñeca son más complejas. Las de codos suelen ser no tan complicadas porque sobre todo es el cúbito, simplemente es una manipulación para reducirla. No tiene mayor complicación en la mayoría de los casos. Pero una luxación de muñeca suele ser una luxofractura muchas veces. Entonces como se ve aquí se desalinean todos los huesillos del carpo. Aquí se colocaron varios clavos y agujas para tratar de volver a alinear, pero de por sí esa zona articular es muy compleja, toda la alineación de los huesillos del carpo. Ahora volver a alinear pues va a ser sumamente complicado. Luxación de un falange, eso ya es un poco menos grave. Pues sí se ve feo, aquí se ve como en la vida real cómo se ve la desviación sumamente notoria en radiografía y antes de la manipulación para reducir y ya después pues para corroborar una correcta alineación. De igual manera que otra luxación de falange. Y eso es lo que nos podemos encontrar en cuanto a luxaciones. Ok, ahora vamos con los esguinces. Los esguinces a nivel de la muñeca y del codo, pues técnicamente se dan por sobrepasar, ¿no? Los límites articulares de movilidad fisiológicas que propicia el mismo ligamento. Entonces, y pues tenemos los ligamentos en el codo, el colateral cubital, el colateral radial, técnicamente, y esos funcionan como si fueran los colaterales de la rodilla. Si tú llevas tu codo hacia valgo o varo, pueden esguinzarse técnicamente, sufrir una distensión, una ruptura parcial o una ruptura casi total o completa del ligamento. Y el mecanismo de lesión vuelve a ser el mismo. Poner la mano en extensión y mejor con alguna desviación hacia valgo o varo del codo, pues el ligamento puede sufrir. Ahora más común a nivel de la muñeca, pues tenemos, ¿no? En el número 1 el ligamento radiocarpiano. Después tenemos el colateral radial y el colateral cubital, ¿no? Técnicamente, uno del lado del radio y uno del lado del cúbito. Y después tenemos el número 2, que es muy importante, ¿no? Que es
el radiocarpiano, el colateral radial y el colateral cubital, ¿no? El radiocarpiano se divide en dos segmentos, ¿no? Que es el radiocarpiano anterior y posterior. Y este se puede limitar pues por los movimientos. Si tú desvías mucho tu mano hacia este lado, pues técnicamente este ligamento se va a lastimar, ¿no? El colateral radial. O de este lado el colateral cubital, ¿no? Hacia este lado el radio carpiano anterior o hacia acá como manita de puerco, el radio carpiano posterior. Sería el que se estaría esguinzando. Y bueno, también se pueden esguinzar las pequeñas bandaletitas de los huesecillos que unen, bueno, de los falanges, ¿no? Tenemos estas bandaletitas que unen un segmento y otro. Y también, por ejemplo, si tu dedo pues no tiene capacidad de desviarse, ¿no? Solo flexión extensión. Si tú llevaras a tu dedo hacia una lateral, pues técnicamente primero tendría que ceder la bandaleta antes de luxarse. Todas las luxaciones de dedo, pues la bandaleta seguramente también se rompió. Lo más seguro, o se distendió por lo menos. Y bueno, recordar que ante los esguinces pues siguen siendo lesiones agudas, si no requieren mayor interpretación, pues mayor tratamiento, pues técnicamente se manejan con el Peace and Love, que es protección, es pues poner algún tipo de protección en la zona, algún vendaje y demás, algún tipo de órtesis, ¿no? Para proteger, restringir pues la carga, ¿no? Elevar la extremidad si es posible, evitar antiinflamatorios, que sería sobre todo el hielo, ibuprofeno, medicamentos, AINES, porque retrasan el proceso de cicatrización. El vendaje compresivo se sigue recomendando. La educación al paciente, oye, te esguinzaste, esa es tu lesión, estás en tal grado. La carga óptima, optimismo, ejercicio aeróbico para vascularizar la zona y ejercicio de resistencia. Entonces ya es un protocolo un poco más integral el PISA-LO para manejo de lesiones agudas. Pero lo más interesante, pues eso, evitar antiinflamatorios si no son necesarios o en una dosis meramente de emergencia, ¿no? A lo mejor en la meramente agudo, todo esto es a valoración y criterio del profesional que esté ahí, pero que no sean de forma mantenida, que no sea un protocolo de muchos días, de muchas semanas, porque eso sí ya retrasa el proceso de cicatrización normal de la zona. Pero a lo mejor aplicar un medicamento, hasta un poco de hielo de forma local en alguna situación puede ser adecuado. Ok, vamos con las lesiones tendinosas. Como siempre les he mencionado, el tendón primero sufre el músculo. El músculo primero es el que se sobrecarga y después transmite este exceso de tensión hacia las inserciones tendinosas, que son las que llegan a generar un poco de más de clínica. El músculo aguanta mucho, pero después el tendón es el que empieza a generar más disfunción. Tenemos la tenosinovitis de Carbain a nivel de la base del pulgar, que está dada por el extensor corto y el abductor largo del pulgar. Son músculos que vienen en este sentido. Y entonces se genera la irritación, famosa prueba de hacer la desviación cubital. Eso es lo que generaría el dolor reflejo en esta zona. Y pues técnicamente se asocia sobrecarga de pues del pulgar, ¿no? Por celular y demás movimientos. Tendinopatía del tríceps. Los tachecitos están asociados a los puntos gatillo, según la teoría de punto gatillo de dolor miofascial. Y la zona roja sería el dolor referido, que se propicia cuando esos puntos gatillo están activos, están, sí, generando un estímulo doloroso. Después tenemos, pues bueno, aquí se ve simplemente la inserción del tíceps y sería justamente adyacente al olecranon. La tendinopatía de los extensores de la mano o famoso codo de tenista. Y pues depende el músculo, pero generaría un dolor cerca del, pues técnicamente del epicóndilo hacia todos los músculos extensores, que es toda la parte dorsal, ¿no? Y ahí están las inserciones. Después tenemos el codo de golfista, que sería la tendinopatía de los flexores de la mano, que viene desde la epitróclea. Y ahí sería el dolor reflejo en toda la cara anterior. Después seguimos con
desgaste articular. Y como vemos aquí, esta desgaste sobre todo del trapecio, ¿no? Con el primer meta carpiano, pues es la famosa risartrosis. Se asocia pues a sobrecarga igual del pulgar. Igual aquí lo vemos, la risartrosis, que es desgaste articular en la articulación del trapecio con el primer meta o en la columna del pulgar. Se puede generar también desgaste en cualquier otra articulación de la mano, entre las falanges, ¿no? Como se ve aquí, se ve la esclerosis, la desviación, la artrosis, osteofitos adyacentes a la articulación. Las manos de artritis reumatoide pues obviamente también generan artrosis articular, como se ve aquí, ¿no? Que es muy común, pues que los pacientes de artritis generen mucha sintomatología, sobre todo en las manos, o principalmente en las manos, suele ser como el signo clínico más característico, ¿no? Ok, seguimos con compresión nerviosa. La compresión nerviosa es cuando literal un nervio, en este caso los que pasan pues por debajo del húmero, que ya serían el mediano, el radial y el cubital, pero se ven aplastados, por así decirlo, en compresión por alguna otra superficie. Por ejemplo, aquí puede ser por el proceso supracondilar, que vemos que el nervio mediano pasa por este pequeño estrecho por dentro del ligamento Struders y puede generarse una compresión ahí en la zona antes de pasar a su salida, ¿no? De la articulación con el radio. Entonces ese nervio puede verse comprometido ahí. ¿Y qué te generaría? Sintomatología como del túnel del carpo, pero más arriba, desde los flexores, todo esta, que sería dolor, parestesia, falta de sensibilidad, falta de fuerza, ¿no? Son los síntomas nerviosos. Ok, después el nervio mediano puede comprometerse, dijimos, uno por aquí. Después el nervio mediano pasa justamente por el medio y sale adyacente al músculo pronador redondo, como lo vemos aquí en la imagen. Y ya se viene hacia acá. Entonces, el músculo pronador redondo cubre al nervio mediano y podría llegar a generar también aplastamiento sobre el mismo y generar la misma sintomatología. Entonces, un paciente que ocupe muchos antebrazos, que tenga pues, fortalecido esta zona, que utilice mucho un cargador, podría ser una persona que tenga predisposición a generar sobrecarga en el pronador redondo que aplaste y comprometa el nervio mediano. Y como en el músculo piramidal vemos que el pronador redondo, el nervio mediano puede pasar por el medio, por una de las cabecitas o por fuera, ¿no? Entonces, si pasa el nervio justamente por en medio del músculo, tiene mayor posibilidad de que cada que el músculo se apriete, se comprometa, pues obviamente pues genera lesión. Y como se ve aquí, 50% de las personas el nervio pasa por el medio de las cabezas del pronador redondo. El 40% solamente una de las cabecitas y solo 3% tiene ausencia de una de las cabezas del pronador y el nervio técnicamente no tiene compromiso. Así que pacientes que se dediquen a hacer mucha pronosupinación por su trabajo, por su demanda deportiva o laboral, pueden tener predisposición a que se comprometan a este punto. Ok, y ya más distal, el nervio mediano se puede comprometer en el túnel del carpo, ¿no? Que técnicamente es el túnel formado por los tendones, por el ligamento transverso y pasa por ahí solito el nervio mediano, ¿no? Entonces, este nervio se puede ver comprometido por irritación de los flexores de la mano, técnicamente. Tenemos un síndrome extraño que se llama de Wartenberg, que técnicamente es una compresión del nervio radial cuando choca con el extensor corto y el abductor largo, que son los músculos que generan la tenosinovitis de Kerbein. Entonces, una tenosinovitis de Kerbein, como vemos aquí en la imagen, se asocia a dolor en la zona amarilla. Pero cuando el dolor es un poco más distal y más central,
se genera más como síndrome de Wartenberg por la compresión del nervio radial a su paso por estos músculos. A veces están asociados los dos, Kerbein más Wartenberg, pero a veces nada más está uno de los dos. Entonces vale mucho la pena liberar toda la musculatura desde la zona del antebrazo para evitar compromiso y no trabajar solamente tan local pues en la famosa tabaquera anatómica, ¿no? Tenemos como otro síndrome de compresión nerviosa el canal de Guyon, que este es del nervio cubital, que está por aquí el nervio mediano y el nervio cubital pasa al ladito, ¿no? Nervio mediano, nervio cubital. Y se compromete de igual forma, un poco más raro, pero también puede pasar, ¿no? ¿Y qué sintomatología te daría? Sobre todo, pues, incapacidad de los lumbricales, dolor en estos dos deditos, el meñique y el cuarto. Entonces generaría sintomatología más en esa zona. Entonces, como se ve en la imagen, canal de Guyon y canal carpiano por el otro lado. Ambos nervios terminales de la mano. Ok, y ya para finalizar este segmento de lesiones del miembro superior, vamos a hablar de algunas lesiones raras que no son tan comunes, pero la mano al fin de cuentas es una estructura que da para mucho. Vamos a empezar con el dedo en gatillo. Como vemos tenemos bandaletas, ¿no? Tenemos diferentes bandaletas que van pegando el tendón al hueso para que pueda flexionarse. Pero de repente en el dedo en gatillo se forma una especie de nódulo. Entonces lo que pasa es que ese nódulo ya no puede pasar por la bandaleta, entonces el dedo queda trabado. Cuando dice, ya no lo puedo regresar porque ese nódulo ya no puede pasar por la bandaleta. Entonces el tratamiento consiste técnicamente en mejorar la laxitud de todo el tejido, con calor, con movimientos, con estiramiento, para facilitar que ese nódulo pueda mejor disminuir su grosor, que el tejido esté un poco más laxo y facilitar que ya no se trabe. En algunos casos la terapia les funciona y en algunos casos puede que sea necesaria llegar a una intervención quirúrgica donde entran, hace una especie de limpieza para que el nódulo se limpie y ya pueda pasar sin ningún problema. Después tenemos el síndrome de Raynaud, que es la disfunción vasomotora pues técnicamente es una vasoconstricción que genera pues limitación del flujo sanguíneo hacia los dedos de las manos y por eso se ven azules. Esto puede ser primario, o sea, simplemente es una patología que algunos pacientes tienen, o puede ser secundario a un proceso reumatológico. Pacientes con lupus, con artritis, con algún proceso reumatológico lo pueden desarrollar. No es tan común, pero así se ve en la clínica, ¿no? Técnicamente pues el vasoespasmo que genera limitación del flujo sanguíneo. Ok, después tenemos el síndrome de dolor regional complejo, que es todo un tema que técnicamente se origina por algún tipo de traumatismo que no tuvo una buena resolución. No tiene una causa específica, pero se asocia pues que a lo mejor el paciente tuvo kinesiofobia, catastrofismo, un proceso traumático muy grave, mucho tiempo de inmovilidad, muy sensible a su resistencia al dolor y se genera pues esto, una mano con un edema constante, con sudoración, con dolor que ya, aunque la lesión ya ha sido procesada, ya no tiene la fractura, el desgarre, el esguince, la cirugía, lo que tenga, ya está bien el tejido, sigue presentando dolor, disfunción, problemas de sudoración, problemas de coloración y técnicamente pues es un proceso, como dice, síndrome de dolor regional complejo. Y regional se caracteriza porque no solamente el dolor se va hacia la zona lastimada, sino puede abarcar la parte anterior, atrás, adelante, un poco más hacia arriba, más hacia abajo. Se genera principalmente en extremidades, manos o pies. Es muy raro, pero es digamos, una mala consecuencia o un mal efecto secundario de una resolución de una fractura. Después tenemos la ruptura nerviosa, que es, por ejemplo, cuando se rompe en una fractura del húmero. Como decía, como suele romperse mucho en la diáfisis, rompe parte del nervio y pues técnicamente, por ejemplo, aquí en este caso, por la torsión que lleva el nervio radial, se tuerce, se lastima y se queda con la disfunción de la mano caída, ¿no? Y ahí pues hay que valorar
la electromiografía para determinar si el nervio tiene potencial de recuperación o ya es una lesión completa o simplemente una lesión parcial que se puede recuperar. Tenemos la artritis reumatoide, que es pues una enfermedad autoinmune sistémica, no solamente es articular de las manos, afecta también pulmones, corazón, sistema gastrointestinal, sistema circulatorio, el sistema neurológico e inclusive llega a afectar, pero principalmente articulaciones sinoviales. En la mano, pues genera estas deformidades características de la artritis reumatoide, que es el pulgar en Z, deformidades en botonier, en cuello de cisne, ¿no? Que depende cómo se tuerza el pulgar, ¿no? Sí, como, así como en botonier es que como si te fueras a poner un botón, como hace los dedos como hacia abajo, ¿no? Y en cuello de cisne pues es al revés, como un cuellito de cisne. Pueden presentarse las dos en diferentes dedos. La desviación cubital de la muñeca. Entonces, esta mano característica de la artritis reumatoide por la degeneración y pérdida de capacidad de las bandaletas ligamentarias que le dan estabilidad a la mano. O sea, literal, la artritis se calcome los ligamentos y la mano colapsa. Tenemos la contractura de Dupuytren, que es técnicamente la fascia palmar se adhiere, puede ser toda, puede ser un dedo, entonces se adhiere y el dedo se queda en una posición mantenida en flexión. Esta es una enfermedad pues de causa técnicamente desconocida, de igual forma se asocia a un exceso de uso de las manos, pero lo raro es que no todos los pacientes que hacen sobrecarga con las manos lo desarrollan, ¿no? Espasticidad, que esto es de causa neurológica por una afectación central, por ejemplo, después de un derrame cerebral, de un evento cerebral vascular técnicamente, queda la hemiparesia y un signo característico es pues la mano, ¿no? La aducción, la rotación interna, la flexión, la pronación, la flexión de la mano, el pulgar en aducción, la postura característica de la pues hemiparesia después de un derrame cerebral. La bursitis del olecranon, pues que técnicamente es la inflamación de la bolsita, se ve muy aparatoso, pero esto técnicamente se resuelve a veces en consulta, lo tienen que drenar y poner algún tipo de antiinflamatorio, puede ser por traumatismo o a veces hasta por otra causa. Ganglión de la muñeca, este es que técnicamente la articulación colapsa un poco y empieza a salir líquido entre toda la cápsula articular de la muñeca y se puede manejar con terapia o si no llega a ceder incluso puede ser quirúrgico. Gota, que la gota está asociada pues técnicamente al ácido úrico por una mala alimentación, malos hábitos, mal ejercicio y son depósitos de este mineral que se empieza a adherir en la superficie articular, sobre todo en las zonas más distales del cuerpo, como son las manos, los pies, y empieza a generar pues toda esta especie de tofos, ¿no? De deformidades por depósitos de ácido úrico, por exceso pues de bebidas alcohólicas, de cerveza, de carne, de no hacer ejercicio y demás, más común en hombres. Y bueno, esto nada más como las uñas de cuchara o las uñas, no recuerdo su nombre en este momento, pero si vemos que las uñas tienen esa especie de deformidad en cuchara o muy salidas como que el borde se limita, suele ser por una deficiencia sistémica, un problema hasta cardíaco, circulatorio, de nutrientes, de absorción de algún mineral. Entonces, siempre que veamos esto en algún paciente de mano o paciente de lo que sea, pues simplemente referirlo por lo menos a que se haga estudios generales y determinar si no hay otra condición ahí concomitante que podría estar afectando pues a todo su cuerpo, ¿no? O en algunos casos podría ser meramente pues que sí es la disposición de sus uñas, pero sospecha, ¿no? Porque puede ser reflejo de algo más grave. Y bueno, finalmente llevamos uñas, esclerodermia. La esclerodermia de igual manera es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por literal por la esclerosis de la piel, de la dermis. Se empieza a generar un edema con depósitos de proteínas. Este edema poco a poco, al no poderse reabsorber, se empieza a quedar las proteínas, se genera una especie de fibrosis, de adherencia, de limitación de la piel y quedan las manos rígidas. Es un proceso muy complicado, quedan las manos rígidas, se pueden generar hasta después úlceras, se puede reventar la piel
y se queda una piel dura, cerosa, como si fuera una textura de una vela, más o menos por si pudiera darles un ejemplo de cómo se percibe. Es una enfermedad sistémica, no solamente es de las manos, se puede endurecer también la caja torácica, hasta los órganos, el sistema digestivo, el sistema pulmonar, cuando afecta a otras regiones, el esófago. Entonces, es una enfermedad pues complicada y el pronóstico pues es individual en cada paciente, pero muy característico e inicia al igual que la artritis, sobre todo como en las manos, y se empieza a ver esta adherencia, este edema, esta inflamación que empieza a limitar la movilidad. Y bueno, esas son las patologías de la mano y de igual manera como vimos en el hombro, aquí les dejo pruebas, ¿no? Depende de la lesión, por ejemplo, si quieres valorar algún tipo de lesión, pues aquí les dejo una propuesta de alguna prueba que pueden aplicar para que valoren esa zona o ese segmento a nivel de pruebas funcionales. Muy bien, cualquier duda, pregunta, con mucho gusto la pueden hacer aquí abajo en los comentarios y yo encantado de responderlas.